ay, es que la verdad, ¿qué hago? Yo caigo en usar malos tratos porque es que no quiero que mi hijo se vuelva débil. Ay, es que la verdad estoy un poco confundida. No sé qué hacer. Por un lado, deseo que mi hijo no sea débil, sino que sea fuerte. Pero por otro lado, hay personas que me dicen que use esos tratos severos, esos malos tratos para hacer eso, pero no sé, no me suena. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo vamos a resolver la siguiente pregunta juntos. Y es, ¿sin maltrato los hijos se vuelven débiles? ¿Deseas aprender de esto? Entonces suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para que tú y yo aprendamos juntos de este tema. Bueno. Bueno, me alegra mucho encontrarte por aquí. Seguimos nutriendo esta serie porque la invitación es que tú y yo, numeral, hablemos de maltrato. Recuerda, aquí te dejo la lista completa donde están todos los capítulos, donde he ido aclarando cada una de las cosas que se escuchan cotidianamente en medios presenciales y digitales sobre este tema, para tener una mirada cada vez más clara sobre esto, qué es maltrato, qué no es y cuáles son los mitos alrededor de todo esto. Recuerda, ahí en esa serie puedes ponerte al día con otras dudas que tal vez tengas en este momento. Hoy entonces resolveremos la pregunta de qué tan cierto es que sin maltrato los hijos se vuelven débiles. Escríbeme en comentarios, eh, la he escuchado, sí, te la han dicho en algún momento con tus hijos, ¿no? Ahora que eres madre, padre. Vamos a tratar esto entonces a través de dos clases fundamentales y al final hay una invitación muy especial que quiero hacerte si deseas ir profundo en este tema de dejar atrás esos malos tratos para que te quedes. ¿Listo? ¿Qué es importante? Clave número uno. ¿Cuál es la verdad de ese hijo, entre comillas, de él? Hoy en día, cuando esos hijos eh, se sienten mal por algo, digamos que se le llama cotidianamente hijos débiles, entre comillas, a esos hijos que algunos creen que son esos hijos de la generación de cristal, que se rompen con cualquier cosa, se frustran con cualquier cosa, renuncian con facilidad a los retos, desafíos de la vida, porque se tiende a creer que adoptar buenos tratos en la crianza se ha vuelto casi que un obstáculo para que esos hijos sean fuertes. Gina, pero ¿cómo así? Eso no tiene sentido. A veces cuando escuchamos frases como, ay no, pero es que esta generación de cristal no se les puede decir nada, ay no, pero es que ahora todo es maltrato, detrás de ese tipo de frases y frases similares que hemos ido rompiendo y desmitificando en esta sección Hablemos de Maltrato, tú y yo nos hemos dado cuenta en más de 50, 60 capítulos, casi 70 o más, ya no sé cuántos van, que en realidad desde nuestra mirada adulta creemos que esos hijos se van a volver débiles si nos impiden a nosotros buscar el control en la conducta, buscar extinguir esos comportamientos que percibimos como malos, buscar promover esos comportamientos que percibimos como buenos. ¿Sí? Entonces, a la hora de la verdad, por frases como no, pero es que a mí me pegaron y estoy bien, creemos que eso en lugar de ser algo a revisar y cambiar, es algo a lo que casi que tendríamos que supuestamente darle las gracias, cuando en realidad no, nos dejó heridas, nos dejó cicatrices en cada uno desde un lugar distinto, pero a la hora de la verdad tuvo un impacto
de cosas que hemos tenido que trabajar a lo largo de nuestra vida. ¿No? Y lo digo así porque es algo que incluso me ha tocado a mí personalmente. ¿No? Darnos cuenta que malos tratos no es solo un golpe, una palmada, es la chancleta, el cinturón, etcétera, sino va mucho más allá de lo físico. Comienzas a tener más claridad de darte cuenta, uy, es que esto fue lo que me pasó y mire que por eso es que a mí me cuesta manejar estas situaciones de tal y tal forma. En mi adolescencia me tocó, en mi adultez me tocó. Entonces, ¿cuál es la verdad de ese hijo, entre comillas, débil? La verdad es que vivir malos tratos no nos fortalece. Vivir malos tratos no nos hace buenos seres humanos. Vivir malos tratos no nos da herramientas para desenvolvernos en el mundo. La verdad es que lo que nos hace realmente débiles es creer que los malos tratos son el camino para saber relacionarnos con los demás. Creer que los malos tratos van a ser el camino para saber respetar a los demás. En realidad, los hijos no son débiles. Simplemente hay cosas que por el momento de vida en el que están, tal vez podrán hacer, tal vez no, y tenemos que tener la apertura de tener una mirada amorosa. ¿Significa entonces que dejo que haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera? No. Te lo he dicho muchas veces en este espacio, no me cansaré de decirlo. No me refiero a eso. No me refiero a tener una mirada permisiva, pero tampoco me refiero a tener una mirada autoritaria. El eje no debe ser el control, sino el eje debe ser cómo puedo aprender a ser firme y amable al tiempo. Firme, sin usar tratos severos. Amable, expresando mi amor incondicional, se porte como se porte mi hijo. ¿Sí? Otra verdad de ese hijo débil es que muchas veces no confía en sí mismo porque sus círculos cercanos no han confiado en él. Recuerdo mucho que cuando era pequeña había personas a mi alrededor, por ejemplo, en el entorno escolar, que humillaban, que me trataban mal, que me decían cosas que eran hirientes, y poco a poco eso fue taladrando en mi cabeza y comencé a perder confianza en mí, es decir, comencé a desconfiar de mí, de mis habilidades. ¿Cuál sería esa verdad? Muchas veces esos hijos realmente no son débiles por algo que sucede directa y exclusivamente de ellos hacia ellos, sino porque a veces esas inseguridades se las alimentan los demás. No eres capaz, eres un inútil, mira que hiciste esto mal, todo el tiempo haces las cosas mal, nada lo haces bien, ¿por qué no haces esto bien? ¿Por qué no lo haces como tu hermana? Etcétera, 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 etcétera. Caer en esas humillaciones, caer en esas amenazas, caer en esas comparaciones, caer en esos juicios, caer en esas críticas, taladra el diálogo interno de tus hijos. Entonces realmente, en lugar de caer en la crítica de vea que ese hijo es débil, reflexionemos qué del entorno que rodea a mi hijo puede que esté fracturando su autoconfianza. Importante tener eso en cuenta. Clave número 2. Importancia de enseñar a tu hijo a poder conocer y conectar con su mundo emocional. Para que tu hijo en su vida adulta tenga la capacidad de autorregularse, necesita que en su infancia, en su adolescencia, haya un otro que le enseñe a reconocer, gestionar, saber expresar, saber manejar cada una de sus emociones. Es decir, para que tu hijo pueda autorregular sus emociones en la vida adulta, necesita heterorregulación en su infancia, en su adolescencia. ¿Qué significa eso? Necesita de un otro que lo ayude a conocer su mundo emocional. Esto es tristeza, esto es alegría, esto es enojo, etc. Saber expresarlo. Cuando estés triste puedes abrazar una almohada, puedes escribir. Cuando estés enojado puedes salir a trotar, etc. Saber abrazarlo, es válido que te sientas así. Saber gestionarlo cuando sientas
ese enojo, puedes tomar una respiración como olieras una flor y botar el aire como si fueras una vela. Flor, vela, para volver al punto de equilibrio, ¿no? Pero son cosas que nos cuesta enseñarles, ¿no? Porque incluso tú y yo no tuvimos un otro que lo hiciera con nosotros en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. ¿Por qué? Porque en ese momento no se entendía lo importante que es esto, se enfocaba la mirada solo en la conducta. ¿No? Pero hoy en día nos damos cuenta que corregir la conducta es el último camino, o buscar cómo redirigir esa conducta. Primero hay que brindar la seguridad de sus hijos, hay que alimentar esa necesidad de conexión, y luego sí se ve cómo redirigir esa conducta, pero es el último paso. ¿No? Y digamos que a veces creemos que se cae en ser permisivo si yo ayudo a mi hijo a conectar con sus emociones, a validarlas, a permitir que las pueda gestionar, ¿no? Porque lo que hoy yo estoy haciendo con mi hijo para que pueda reconocer y abrazar todo su mundo emocional, cuando sea adulto y yo no esté ahí con él, él va a aprender a hacerlo, ¿no? Y claramente va a tener mejor habilidad para desenvolverse con otras personas en diferentes situaciones. Entonces, qué importante es que tengamos eso en cuenta, ¿sí? Ahora, entiendo perfectamente que es difícil cuando se está criando esos hijos, se vuelve una preocupación constante para muchas familias que su hijo se vuelva débil. ¿No? Y se tiende a creer muchas veces que eso sucede si no usa esos malos tratos para que sea fuerte. Hoy hemos dado nuevamente claridad de por qué los malos tratos tienen que quedarse en el pasado. Y justamente quiero invitarte a mi reto Adiós Maltrato, un espacio donde tú y yo a través de 30 días con ciertas explicaciones breves y actividades prácticas lograremos darnos cuenta por qué hay que reconocer, prevenir los malos tratos y lograr aprender a promover los buenos tratos en la crianza. Porque si realmente deseas que tu hijo tenga una caja de herramientas que le nutra para su vida, no solo a corto, mediano, sino a largo plazo en su vida adulta, los malos tratos no son el camino. Eso, en lugar de prevenir, ayudar a evitar que tu hijo se vuelva débil, va a fracturarlo cada día más. No es el camino, entonces únete a mi reto Adiós Maltrato. Aquí abajo te dejo el enlace en la descripción, en comentarios, para que conozcas muchos más detalles de este espacio que construir para ti. Es una formación avanzada en ese tema. Si deseas ir profundo en esto, ese es el camino y este es el llamado para que te unas a mi reto de maltrato, y más este mes que tiene un precio especial que no creo volver a repetir. Finalmente, si tienes dudas, preguntas del tema que hablamos el día de hoy, déjalas aquí abajo y estaré atenta a leerte y responderte conforme las encuentre por ahí. Y tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte a este canal si eres nuevo en este espacio y deseas nutrirte de esta valiosa información y de mucho más contenido que constantemente te comparto, que ahí ya hay mucha información disponible para que vayas y accedas y puedas estar atento de cuando comparto una información. Tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.